Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Hola, hola a todos. Muy buenos días a todos nuestros Radio Escucha que nos acompañan como cada miércoles de 11 a 12 en este programa, gran programa Convocación de Profesor, ¿o no, Ingrid? Claro que sí, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en este día delicioso? Ya empezó a cambiar la temperatura, ya nos sentimos bien. Está apareciendo el calor. A mí me gusta el calor, pero no mucho. Esta temperatura es ideal para andar caminando. Sí, esta temperatura es la buena, yo creo que sí. Sí, así se debería quedar. Francisco, David, ¿cómo están? Súper bien ahí los muchachos, siempre Francisco, acompañándonos, siempre apoyando acá en este programa. Y queríamos saber, a ver si están por ahí con la temperatura de hoy. Temperatura 18 grados. Mira, rico. Está rico. Oye, exquisito. Iba a subir hasta 20, así que vamos a estar así. No, bien, yo con 18 grados estoy Podemos bien. andar en la piscina de la universidad. Estoy como en Talca, así como 18 grados. ¿Ah? Fiesta en la piscina. Fiesta en la piscina. Universidad. En Talquita yo creo que anda por ahí también esa temperatura. Oye, Alex. Dime. Siempre hay un día para festejar. ¿Verdad, pues, Ingrid? Tus días de festejo. Siempre se festeja algo, Alex. Oye, ahí, sorpréndeme con tus días. El día de hoy es el Día Mundial de los Lagos. ¿De los lagos? Para festejar los lagos, para protegerlos. Hay que ir a los lagos. A los lagos. Buena, yo creo que una excursión para festejar este día. Bonita región esa. Sí, y además es el Día Nacional de las Dimensiones de la Bandera. Cuando se estipuló qué dimensiones debía tener. 3 metros de largo por 2 de ancho. La bandera de la estrella solitaria. La estrella solitaria, sí. Blanco, azul y rojo. 3x2. 3x2. 6. Pero bien. 6 metros cuadrados. Estoy bien para las matemáticas. Está buenísimo, Alex, para las matemáticas. No, las matemáticas las tengo, pero perfectas. Oye, como siempre tenemos cada miércoles Oye, disculpa, antes de empezar el programa anterior, espectacular. Parecíamos niños. Oye, ¿qué? Pero fascinado. También. Todavía lo volví a ver. No, con Claudia Narbona estoy pero fascinado. Ya di algunos tips por ahí del yogur de pajarito, de la leche de cabra. Y yo creo que sería importante seguir, como siempre, el objetivo de este programa, que es visibilizar ciertos espacios de la universidad. Espectacular. Que tiene que ver no solamente con la Facultad de Educación y todo el trabajo que estamos haciendo día a día, sino también con otros invitados que nos permiten seguir creciendo como comunidad académica, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Áreas de la universidad, con Claudia de nutrición. De nutrición. De salud ahí aportando en sus temáticas. Pero hoy tenemos una colega nueva que nos va a hablar de argumentación en la educación. Y mira, antes de que la presentes, quiero un poco hablar de cuál es la polémica en especial de la que viene a hablar esta invitada, que ella es especialista en esto y que nos va a dar su punto de vista, pero hay que recordar que hace poco en Valparaíso sucedió un accidente entre un docente y un estudiante, en donde el docente le gritó "cállate" al estudiante, y el estudiante después se develó que había dicho que ojalá volviera el general. Claro. Y el profesor no lo supo mediar dentro del aula de clases y le dijo cállate. Este tipo de situaciones, Alex, que si bien todos nos enteramos porque es una situación mediática, justamente que salió en todos los medios, que se filmó dentro de una sala de clases, o sea, cuántas cosas más no pasarán en las escuelas, pero claro, no se graba
valoraban en el momento, Claro. esta cosa subió mucho de nivel. Y dentro de las redes sociales tenemos comentarios de todo tipo, ¿no? Como estos profesores no deberían estar imponiendo sus ideas, o así no se le habla al estudiante, o vete a saber si el estudiante tenía agresiones. Como muchos comentarios que surgen en las redes sociales. Pero todos los comentarios son negativos siempre. Siempre son negativos, claro. Y el día de hoy en este programa, por eso es importante analizar un poco qué está pasando desde la argumentación. Perfecto. Como una herramienta para podernos nosotros como docentes defender y sortear este tipo de situaciones que suceden dentro de las aulas. Claro. Entonces el día de hoy es un tema también importante por eso. Y por eso viene nuestra invitada de hoy, María Francisca Poblete, profesora de Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Católica del Maule, parece que es por allá por Talca, creo, no sé, magíster en Lingüística aplicada en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, docente en colegios, liceos y centros de formación técnica y universidades, y también, agregamos, docente de la Carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Central. María Francisca, ¿cómo estás? Bien, muy bien, chiquillos, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, de compartir un tema que es tan relevante socialmente y en particular para nosotros como profesores. Claro, estamos con un tema de argumentación en educación, ¿cierto? Correcto. Oye, tú eres de Talca, María Francisca. De Talca, sí. Nacida y criada en Talca. Sí. Y te viniste acá a trabajar a la universidad. Sí, yo vengo de San Rosendo. Buena a vivir a la ciudad. A vivir a la ciudad. Sí. ¿Cómo te ha tratado un poco la ciudad acá? Bueno, Santiago es mucho más movido. Claro. Sí. Yo allá en Talca andaba en bicicleta, aquí no, tengo que andar en metro, me queda un poco lejos, pero bueno, la gracia también de los seres humanos es que nos podemos adaptar a los cambios y aprender Importante siempre sobre la marcha. Así que hay que tener voluntad nomás de adaptarse a los cambios. ¿Pero te gustó estar trabajando con este grupo de profesores de impresionante lenguaje? La buena onda de todos, de los colegas, de los estudiantes. Buena recepción. Muy buen ambiente. Sí. No, y para nosotros, Francisca fue un gran aporte al grupo, ya la necesitábamos, entonces nosotros ya la pedíamos una lingüista. Y llegó. Y llegó la lingüista. Y llegó Francisca. Oye, Francisca, a propósito de todo esto revuelo, lo que me aumentaba Ingrid sobre el profesor, en los casos de violencia, ¿qué puede estar sucediendo en esta sociedad con este tema de la violencia que impacta en la conducta de los jóvenes? Sobre el tema que estábamos hablando. ¿Qué puedes mencionar sobre eso? Sí, bueno, desde la sociología hay características que podemos identificar en nuestra época. Ya todas las épocas tienen como un espíritu. Y las características de esta época radican en un sistema socioeconómico netamente occidental que enfatiza la individualidad, la competitividad y evidentemente son antivalores. Y si nosotros lo analizamos desde el punto de vista que por un lado el colegio está implementando estrategias innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo, pero vemos que los valores de la sociedad muchas veces no se condicen con lo que nosotros queremos compartir y guiar en el desarrollo de nuestros estudiantes. Entonces, la sociedad tiene características que impiden que haya un desarrollo de la comunidad. Ya no hay identificación con un ideal de movimiento histórico, no hay metarrelatos, se habla mucho de la muerte de los metarrelatos, no hay una visión clara de lo que es ser un individuo, por ejemplo, en la sociedad. Y eso genera que la construcción de la identidad, que particularmente es significativo para niños y jóvenes, que son las personas con las que nosotros trabajamos, sea angustiante, sea difusa, sea problemática. Y en esa construcción de la identidad, nosotros los profesores luchamos contra aspectos del contexto que son más atractivos para los estudiantes. Claro. Entonces, ellos están en una situación en donde hay que competir, hay que ganar, hay que tener la razón, y por supuesto también la posmodernidad, hay recordar autores como Lyotard o Lipovetsky, que nos tratan de acercar un poco a esta idea de la felicidad subjetiva. Ya no estamos pensando en lo que impacta en nuestra comunidad o en una sociedad amplia, pluralista, sino que estamos pensando en lo que nos importa a nosotros mismos. Entonces, los acuerdos, y por eso también es importante tocar el tema de aquí, de este programa, que es la argumentación, los acuerdos, los puentes, ya no son valorados. Ya hay aspectos de la negociación, de los acuerdos, que incluso son percibidos como una debilidad. María Francisca, ¿y qué significan metarrelatos?
que lo mencionaste por ahí para entender. Sí, lo que pasa es que en el siglo XIX existían dos grandes, en Occidente por supuesto, dos grandes polos que orientaban un poco las creencias, los sistemas de creencias y la conducta de las personas. Perfecto. Y eso se desdibujó con principalmente la revolución digital, con esta epidemia informativa, o sea, los discursos, los signos hoy día fluyen de manera caótica y en el fondo la tarea de las personas es filtrarlos. Y en ese proceso las herramientas de las que disponemos no son suficientes. Claro. Sí, por supuesto. Eso es un tema que también se ha llevado a la educación, desde qué tanta información uno obtiene, pero que los estudiantes no tienen todavía las habilidades desarrolladas para discernir sobre la información que obtienen. Entonces, justo eso es uno de los temas que, como Francisca decía, impactan en la identidad del sujeto, ¿no? Y sobre todo de nuestros estudiantes. Y un poco, Francisca, para que nos cuentes, ante este problema que estamos viendo, que ya existe, que todo el mundo sabemos que existe, que están dentro del aula este problema, pero que no hemos podido nombrar, ¿cuál sería el rol de la escuela en la construcción de estas relaciones sociales? Bueno, la escuela ha sido muy mal vista desde que se intensifica mucho el aspecto teórico abstracto. Ya una de las críticas que siempre se hace a la educación es que es muy abstracta, es como un laboratorio. El estudiante entra a la escuela, se presenta una situación artificial y sale de la escuela y ahí está la vida. Entonces, la escuela debe encarnar las relaciones sociales que quiere ver reflejadas en la sociedad. Entonces, si nosotros queremos una sociedad tolerante, pluralista, inclusiva, que ahora son cosas que se nos exige mucho desde el papel, pero no es algo pragmático, no es algo que se diga, no es un eslogan, ¿cierto? Sino que son cosas que se deben materializar en la cotidianeidad, en todas las relaciones dentro de la escuela como un establecimiento, como una institución. Verticalmente, horizontalmente, entre estudiantes, entre colegas, con las jefaturas. Y ahí debemos replicar entonces estas relaciones sociales que queremos ver luego fuera, en la sociedad. Pero, claro. A ver, hablamos de sociedad. Dentro de la sociedad está la familia. ¿Qué rol cumple la familia en relación a todo este contexto y el colegio? Como lo decía Ingrid, sobre el tema del rol de la escuela y cómo ese rol de la escuela puede influir también en la familia. Sí, eso es muy interesante porque cuando nosotros pensamos en sociedad, a veces tendemos a relacionarlo con una masa, con un conjunto de elementos, pero la sociedad se conforma por los individuos y también por las instituciones. Y sabemos que una de las instituciones básicas de la sociedad es la familia. Claro. El problema es que aquí hay un debate que tiene harto de ideológico también, porque muchas veces se dice que las familias tienen la libertad absoluta de educar a sus hijos, pero tenemos casos problemáticos, o sea, en el que hay estudiantes que no tienen familias presentes, claro, que tienen familias que tienen problemáticas emocionales, económicas, sociales, etcétera. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? No podemos dejar a esos jóvenes, a esos niños abandonados. Y ahí deben entrar otras instituciones del Estado, que sería principalmente la escuela, pero ahí también hay un tema, yo creo que ideológico, que es en el fondo que la escuela se ha transformado en un chivo expiatorio para todas las problemáticas sociales. Es que o sea, ese es el tema. Cualquier cosa que suceda, el estudiante agredió que lo vemos habitualmente, porque también genera una sensación de inseguridad, ¿cierto? De esta idea de que se está como descontrolando la sociedad, de que está decayendo. Y claro, hay uno de los comentarios, ¿cierto? En redes sociales, no, es que la familia, ¿qué le enseñan en la casa a este estudiante? Pero no podemos dejar en manos de pocos la educación de los integrantes que van a formar parte de una sociedad en el futuro. Claro, yo creo que ahí estás tocando un tema central, porque de hecho hay un proverbio que es japonés, que dice que a un niño para criar a un niño se necesita del apoyo de toda la comunidad. Exacto. Claro. Y ese punto yo creo que es central. Tenemos el ejemplo de una serie que hace poco salió, creo que en Netflix, que ¿Adolescente? La de Adolescente, claro. Y esa serie nos podía como que visibilizaba una situación muy concreta, que era este problema con este estudiante, este niño, pero desde varios aspectos, desde la escuela, como la escuela estaba siendo un lugar problemático, pero también la familia estaba siendo un lugar problemático, los amigos, por supuesto las redes sociales. Entonces ahí te das cuenta que aunque nosotros le queramos achacar a la escuela que no hizo nada por una situación de bullying, te das cuenta que es toda una construcción de red. Claro.
formar a este individuo, ¿no? Y que justo la violencia de un estudiante tiene que ver con las relaciones de toda la comunidad. Yo lo vuelvo a poner, hay gente que al ver esta noticia empieza a agredir fuertemente en las redes sociales como estos profesores que hoy en día son de la izquierda y esa es la misma violencia que se está replicando en redes sociales. Entonces la misma persona que se queja de la violencia replica esa violencia en las redes sociales y no se da cuenta que la está replicando. Claro, que las redes sociales es una careta, pues. O sea, al final tú puedes hablar mucho en redes sociales, discriminar en redes sociales, pero estáis detrás de una careta. Sí, pero no se reflexiona sobre ese punto. Ese es el punto, claro, hacia allá apuntado. No, y de hecho, el tema de las redes sociales impacta muy profundamente en las competencias argumentativas, porque los algoritmos de las redes sociales configuran lo que se denomina una cámara de ecos. Claro. Entonces, genera una falsa polarización. Te genera una interacción homofílica, así se llama según los estudios, que es, te tira información básicamente que sabe que a ti te va a gustar. Entonces, eso te hace creer a ti, como persona, que hay muchas personas como tú y te hace atrincherarte. Entonces, enfatiza las diferencias de los individuos. Y cuando salimos a la realidad, vemos que hay matices, vemos que hay zonas grises, vemos que las diferencias en realidad son menos que las cosas que nos unen. Y eso también, bueno, funciona muy bien, por cierto, cuando hay contexto de campañas políticas, de votación y cosas así. Pero la capacidad también que nosotros debemos desarrollar en los estudiantes desde nuestro rol es aprender a diferenciar que las redes sociales no son la realidad social, que son una manipulación que está muy bien hecha porque se aprovecha precisamente del sesgo de confirmación, de cómo nosotros nos validamos como individuos al pertenecer a determinados grupos. Entonces hay muchas cosas que están atentando precisamente contra esta capacidad que tenemos los seres humanos y que hemos desarrollado para poder ponernos de acuerdo de manera razonada. Por ahí va la clave. O sea, no atender lo que dice redes sociales, si tenemos que mirar el entorno, saber cómo se comporta el entorno, porque las redes sociales es una cosa, o sea, yo a lo mejor he comentado en redes sociales, pero claro, me involucro en el tema, en un juego, un juego de no de lingüística, sino un juego de los conceptos, de ideas, de argumentación, en un juego argumentativo. Ahora, lo interesante, antes de que nos vayamos a otra pregunta que es importante, algo que está diciendo Francisca me parece crucial en esto, ¿no? Cuando hay un problema tan fuerte como esta de un estudiante o cualquier problema de noticias, creo que lo que tendríamos que ver, además de ver el exterior, es ver que somos parte del problema de este estudiante. O sea, que no es solamente culpa de la escuela, no es culpa del profesor, no es culpa de la familia, es culpa también de la sociedad. Somos culpables nosotros, al estar enjuiciando algo por esos medios, por los medios de las redes sociales. Tampoco se trata con esto de estigmatizarla y que no se utilicen las redes sociales, sino ser capaces de profundizar en el problema y no irnos a responder con la guata, ¿no? Claro. Eso sería como no responder desde las vísceras. Claro. Sino reflexionar un poco sobre qué es lo que le acontece a este estudiante para que grite de esa manera y qué también le acontece al docente, porque la labor del docente debe ser también muy fuerte como para en una clase explotar de esa manera. Es complejo el tema, yo creo que, pero desde el punto de vista, María Francisca, eres profesor de lingüista. Sí. Poniéndolo en el tema de la enseñanza, ¿cuál es la situación de la enseñanza de la lingüística, valga la redundancia, en nuestro sistema educativo? ¿Cómo se inserta la lingüística en este sistema educativo? Claro, ahí debemos diferenciar, ¿verdad?, entre lo que nos exigen los planes y programas y los documentos curriculares y lo que se da en la práctica. Lamentablemente el área de la lingüística tiende a ser también abstraída. ¿Ya? Entonces nosotros cuando hablamos de situaciones comunicativas, de hagamos un discurso y pensemos quién nos va a escuchar y adecuemos ese discurso a nuestra audiencia, sigue quedando en esta instancia como artificiosa y no vemos que la clase misma es una instancia de argumentación. O sea, la educación, yo cuando le enseño algo a un estudiante lo oriento para que modifique su sistema de creencias, para que actualice su estado cognitivo, lo que hago es entregarle razones. ¿Por qué tú tienes que pensar de esta manera y no como lo hacías antes? Y en esa situación que es profundamente democrática, profundamente desde la consideración del otro como una persona importante, independiente si sabe o no sabe, independiente de su historia de vida, la lingüística tiene mucho que decirnos, porque cuando nosotros consideramos, por ejemplo, el nivel pragmático,
lo que yo debo hacer es considerar el contexto, pero no entender el contexto como algo externo a los individuos, sino como un modelo mental de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces yo tengo que ser empático y tengo que ver y conocer a mi interlocutor y saber cuáles son sus miedos, cuál es su historia, entender que si un estudiante presenta situaciones que pueden considerarse como una falta de respeto, o que contesta mal, o que o que no participa, entender que ese estudiante tiene una vida, tiene una familia, tiene una posición en la sociedad, tenemos roles en la sociedad, y eso nos permite. Siempre yo lo digo, esto va muy de la mano de la ética, de considerar que uno no es el dueño de la verdad, porque ahora las redes sociales generan esa ilusión de que yo veo videos de cocina en donde las personas dicen, no, esta receta no es así, es asá, y de pronto como que todos son dueños de la verdad y no hay ninguna noción de que, oye, nosotros somos partecitas de una verdad, pero que la verdad se construye entre todos. Una consulta, María Francisca, porque hay dos temas, o sea, dos conceptos, lingüística y narración, ¿cierto? O argumentación, mejor dicho. Estos van de la mano, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la argumentación es un tipo de discurso. Ya. Y eso se desprende desde los estudios lingüísticos. Perfecto. Y el discurso es precisamente el estudio de cómo los mensajes, los signos fluyen, pero en una forma concreta. Por eso es tan importante avanzar en que la gente conozca los estudios del discurso, porque no es una abstracción, no es un laboratorio, es cómo yo realmente me relaciono con mi vecino, con el caballero del almacén, con mis pares, con las redes sociales, incluso conmigo mismo. Y sobre todo, cómo influyen aspectos socioculturales en la generación de estos mensajes, porque no son neutrales. El signo, en palabras de Voloshinov, es la arena de la lucha de ideologías. Entonces, el lenguaje no es neutral, el lenguaje tiene una carga y precisamente la lingüística nos ayuda a identificar cuáles son esas cargas y poder tomar decisiones más razonadas, más fundamentadas en función de lograr un bien común. Perfecto. Claro. Oye, María Francisca, y esto de la enseñanza de la lingüística, que hablabas de lo importante que es en los colegios enseñar lingüística, pero quitarle la parte abstracta a la lingüística, sino empezar a ver cómo esa lingüística se une a las formas de relacionarnos socialmente. ¿Cómo puede influir la lingüística o la enseñanza de la lingüística en la convivencia y el buen trato dentro de los centros educativos? La lingüística influye en que nos invita a conocer nuestro entorno, nos invita a activar mecanismos que nosotros ya tenemos, ¿ya? La argumentación en el ser humano se desarrolla por el mismo uso del lenguaje, porque encontramos una herramienta que nos sirvió para resolver conflictos de manera pacífica, porque si no nos estaríamos golpeando, nos estaríamos pegando, que son cosas que suceden pero en menor grado. Y precisamente llegar a construir herramientas, como decía Wittgenstein, que el lenguaje es una caja de herramientas que me permite hacer cosas en la realidad con otros, es una función social, gracias a los estudios de la lingüística y a lo que nosotros podemos enseñar. Pero insisto, desde que nosotros saludamos a los estudiantes cuando los vemos en el recreo, no es ya vamos a hacer un discurso, anoten las características de quienes los van a escuchar, no es la manera adecuada, ¿ya? Nosotros debemos ver la lingüística como algo que nos acompaña permanentemente en nuestra existencia en la sociedad. ¿Y qué acciones podemos hacer en las aulas que permitan que el estudiante relacione la lingüística con la vida cotidiana? O sea, nosotros como profesores, pienso en Alex, ¿no? Por ejemplo, profesor de educación física. ¿Cómo darle herramientas a Alex diarias dentro del aula para favorecer un entorno educativo saludable? Yo creo que, bueno, considerando todas las dificultades que tienen los colegas para realizar su labor educativa, porque muchas veces se critica que, claro, desde la academia a veces somos como muy teóricos, claro, pero pequeñas acciones. Yo creo que invitar a los estudiantes, conversar con los estudiantes, invitarlos a que nos den sus puntos de vista, y lo que pasa, por ejemplo, con la pragmática, que es un área de la lingüística, es que los estudiantes utilizan la herramienta del lenguaje según les sirve. Entonces muchos de ellos viven en contextos en donde argumentar no les servía, porque claro, son contextos más difíciles, son contextos más violentos, entonces argumentar no les funcionaba en su contexto. Y eso es lo que uno como profesor tiene que entender. Y eso sirve mucho para tener más paciencia, para tener más respeto por el estudiante, y no tratar de forzarlo
a pertenecer a un tipo de conducta que no aprendió. Entonces, el profesor y la escuela lo que debe hacer es entregar situaciones comunicativas donde la convivencia democrática razonada, argumentada, funcione. Entonces, precisamente, si yo no argumento correctamente con mi estudiante, si yo altero el respeto que le debo tener, si yo no lo dejo opinar, ya estoy reforzando las malas prácticas argumentativas y democráticas que el estudiante a lo mejor ya trae. Entonces se supone que la escuela debe ser un repertorio de situaciones comunicativas a la que el estudiante a lo mejor no ha podido acceder por sus limitaciones territoriales, económicas, etcétera. Y creo que es súper relevante darle la esperanza y decirle, oye, aquí sí puedes hablar, aquí sí puedes opinar, aquí sí te vamos a escuchar. Aunque lo que estés opinando, claro. Aunque lo que estés opinando sí, sea diferente a lo que yo quiero, claro, o a lo que yo creo. Esa parte me parece sumamente importante, porque decirle, yo al menos desde el ámbito personal, siempre he pensado que el decirle cállate a alguien es la violencia pura. O sea, decirle cállate a alguien es quitarle completamente la palabra. Exacto. Entonces, cuando tú le dices cállate, no, hay otras formas de decir permíteme un momento, guarda silencio, oye, estamos conversando, esto es una conversación, escuchémonos, claro, permíteme terminar. O sea, hay varias formas en las que uno puede seguir argumentando y no decirle cállate. El cállate es censurarlo. O como cuando estás con el pololo y de repente pasa algo y mira, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar de esto. El no quiero hablar de esto y el cállate es el mismo, es lo mismo, es la misma situación de violencia hacia el otro. Exacto. Entonces esto que nos dice es que es importante generar un diálogo, pero no nada más un diálogo en el espacio educativo, sino un diálogo donde los profesores empecemos desde nuestra vida cotidiana. O sea, como aunque te enojes con el esposo o el pololo, decirle, mira, en este momento estoy un poco enojada, déjame que se me bajen 3 rayitas y después Ingrid, sí, claro. De usted es imposible. No, olvídate, yo no consigo, no. Yo creo que es una argumentación poco válida. Porque cualquier tema que nosotros levantemos, ya entramos al ámbito personal, el cállate viene pero de una. Sí. De parte de las mujeres. O sea, sí, ahí del el párale así como cállate porque ustedes tienen siempre la razón, si eso es verdad. Sí, pero hay otras formas de encontrar la razón. Eso tiene que ver con la argumentación. No, pero es muy interesante el tema. O sea, yo creo que hay mucho para hablar sobre distintos tipos de argumentación, cómo se argumentan también en las preguntas de los estudiantes hacia los profesores. Claro. Porque hay preguntas que como profesor no tienes siempre la respuesta. No. Y ahí tú tienes que ir a no inventar, sino a dar una razón en la cual vas a, de cierta manera, decirle al estudiante, sobre todo ahora en educación superior, las preguntas son muy precisas. Sí. Y tú para dar la respuesta argumentativa a esa pregunta, a veces quedas, ¿cómo la respondo? O a veces dices, hay que ser a veces un poco honesto en esto de la educación y decir, mira, no lo sé, pero yo lo investigo. Y la siguiente clase te lo digo. Claro. Hay que ser muy honestos. El profesor ya no tiene la autoridad. No sé, Recalcati decía que el profesor con el paso de los años ha perdido la autoridad epistémica para tener la razón todo el tiempo. O sea, ¿por qué tendría que saberlo todo? La escuela debe ser un espacio, como dice Francisca, seguro. Y en ese espacio seguro, el profesor también tiene que sentirse seguro al decir, no lo sé, pero lo voy a investigar. Tiene que ser un espacio seguro para ambos. Claro, ¿y hoy en día se ha transformado en ese espacio seguro, crees tú? Bueno, depende, o sea, yo creo que las características que hacen que la individualidad se profundice tiene que ver con un modelo que intensifica las diferencias. Ya tenemos colegios que son muy distintos entre sí, los colegios se agrupan en función de las características de las familias a las que reciben, los barrios también. Entonces eso también genera que le tengamos mucho miedo al otro. La construcción del otro resulta muy problemática, muy violenta, muy agresiva. O sea, yo tuve en un colegio que es un colegio de dinero, que está al lado de un colegio normal, de clase media, y había una resistencia, a pesar de que no éramos tan diferentes, ¿ya? Entonces, creo que depende mucho de la situación administrativa del colegio, pero es fundamental, o sea, nadie da lo que no tiene. Si al profesor no se le deja argumentar, si al profesor no se le deja compartir la información que tiene para lo que estudió,
también eso va a decantar, yo creo, de alguna manera también en toda la convivencia y en cómo el profesor también trata a sus estudiantes. Claro, por ejemplo, vivir en Talca es muy distinto a llegar a Santiago y cambiar tu forma de narrativa. Sí, ¿o no? Sí, tus valores, o sea, ya no podéis dejar que pase la gente porque si no te vaya a quedar fuera del metro. Y yo antes era como, no, pase nomás. Claro, pase nomás. Claro, entonces yo creo que por ese lado y ni te digo México. Claro. Sí. Oye, después vamos a hablar de la comida típica de Talca. Sí. Porque de México ya me la sé. Oye, estamos en el tiempo. Primer corte musical. Así que volvemos después del corte con Vocación de Profesor y nos esperan un ratito. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone.
Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Con vocación de profesor. Hola a todos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Con vocación de profesor con nuestra invitada que se llama María Francisca Poblet, que es nuestra nueva contratación de la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. Ella es lingüista, nuestra nueva adquisición, y viene a hablarnos de la importancia de la argumentación en las universidades, en los colegios, de qué manera podemos argumentar para evitar todas estas situaciones de violencia, a propósito de la polémica del profesor de Valparaíso que le dijo cállate a un estudiante que decía que tenía que retornar el general a estos tiempos caóticos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las risas que esta polémica puedan generarnos en este espacio, la importancia es de cómo poder llevar una argumentación saludable dentro de los espacios escolares, a propósito de los temas de convivencia escolar que siempre están en el tintero del docente, que son uno de los temas centrales que uno como docente tiene que trabajar. Y entonces Francisca más o menos nos decía algunas claves, algunas acciones que dentro del aula yo como docente tengo que llevar a cabo para poder argumentar de manera correcta. Súper, no, sí. estaba pensando, me quedé pensando en lo que estaba hablando de la argumentación. Fue un lapsus. Un lapsus de pensar. Se quedó así. Se quedó así. Me quedé así. Como diciendo, no, pero un tieso. Un tieso. Sí, en las espadas. Así. No, pero es importante el tema de la argumentación. Cuando hablamos, porque estábamos viendo el tema de la segregación también, que se produce con el tema de la argumentación, ¿o no? Sí, que al no segregar también, que al no argumentar, se comienza también un proceso de segregación, porque uno no tiene las herramientas, eso es muy importante, uno no tiene herramientas verbales para poder decir algo que te molesta y entonces empiezan los golpes, entonces empiezan situaciones de violencia. Y lamentablemente se da mucho, y sobre todo, como decíamos delante, se da mucho en redes sociales, que al momento de argumentar una temática, empiezan con grosería. Con ofensas, claro. Grosería. Entonces, ahí empezamos ya a cambiar el tema de la argumentación a otro polo. Entonces, sí, cuando uno se le acaba la argumentación, comienza la ofensa o comienzan los golpes. Claro, entonces, ¿cómo valoran las instancias de diálogo, cierto? En el debate, la discusión. Entonces, ¿cómo podemos valorar esa instancia? Bueno, el diagnóstico es bastante claro con respecto a que no existe una valoración positiva hacia las instancias de discusión y diálogo. Por ejemplo, si nosotros vemos las encuestas de por qué las personas simpatizan con tal o cual candidato, no nos acerquemos tanto a Chile, pero podemos ver, por ejemplo, por qué Trump fue tan valorado en su momento durante 2 ocasiones, y es porque o Milei, y es porque ellos dicen las cosas como son. Entonces, las personas tienen la sensación de que el diálogo, la negociación, el acuerdo son signos de debilidad. Tenemos también instancias socioculturales que influyen en cómo se valora la contraposición de postura. Nosotros tuvimos un 17 años en Chile en donde argumentar era peligroso. Y eso evidentemente afectó a varias generaciones, afectó a nuestros planes y programas curriculares, en donde argumentar no era bien visto. Y mucho, yo creo que nos ha pasado a todos que vemos personas de cierta edad que tienen miedo a dar su opinión, que son complacientes, que ven, por ejemplo, que si un estudiante les pregunta mucho, no, este estudiante me molesta, este estudiante me agota, y no valoramos que precisamente es esa la forma, ¿ya?, de construir conocimiento en los otros. Ya nosotros, cuando compartimos nuestros puntos de vista de manera razonable, lo que estamos haciendo es enriquecer las visiones sociales. Y no se trata, cuando uno negocia, cuando uno conversa, cuando uno escucha al otro sin agredirlo, cuando piensa antes de hablar, como decía Ingrid anteriormente, cuando reflexiona sobre lo que va a decir, y por eso es importante conocer estos esquemas de la argumentación y las teorías pertinentes, por lo menos las principales, que no nos quedemos sin herramientas. No nos quedemos sin herramientas para argumentar, que entendamos que no es ganar, ¿ya? Muchas veces ahora está como el tema de la victoria. Si yo argumento, va a ser para tener la razón. Y no. La argumentación es para construir puentes, para construir consensos, acuerdos. Y tengo la sensación de que
lamentablemente la gente puede ver estas instancias democráticas como problema. ¿Por qué? Porque requieren más tiempo, porque requieren más recursos, porque requieren más esfuerzo. Entonces, obviamente va a ser mucho más rápido, barato y fácil que uno tome la decisión por todos. Uy. Pero eso genera, y con esto termino, Dale. esto genera que las personas no se sientan partícipes del proyecto social. Y cuando no tenemos personas que se identifiquen con un proyecto social común en el que han participado colectivamente para construirlo, se generan problemáticas sociales: delincuencia, violencia, agresiones, suicidio, depresión, problemas de salud mental. Entonces creo que las soluciones son mucho más a largo plazo, ¿ya? Y que la argumentación evidentemente surge desde la escuela, porque es el lugar donde más podemos meter mano, por decirlo así, pero que es algo absolutamente transversal. Me salta, no sé, Ingrid, pero a ver si puedes también ayudar. Cuando nosotros hablamos de debate, y estamos mirando hoy en día que estamos con el tema del tema presidencial, ¿cierto?, de las elecciones presidenciales, ¿cómo se genera un debate? ¿Cómo debe ser un debate? Porque uno lo ve en la tele, uno da su argumentación, pero después le toca al otro, da su otro argumentación, y cada uno da su argumentación. ¿Eso genera, hay un debate ahí, o es solamente argumentaciones de cada uno? Lo que pasa es que el debate es un género que está altamente normado. Entonces, por ejemplo, vemos que efectivamente los candidatos, quienes participan en el debate, tienen un tiempo acotado. De hecho, hubo una polémica hace poquito de un candidato que no quiso respetar el tiempo que se le había asignado. Claro. Y ahí entra el tema. Vean los comentarios, la gente aplaude ese tipo de acciones. Claro. Entonces ahí uno dice, chuta, ¿qué se está valorando? ¿Cuáles son los valores del individuo en la sociedad actual? Una persona que no respeta al otro. Claro. Porque es un tema de justicia. La justicia dice, no, tú tienes 30 minutos, o sea, no sé, 30 segundos, un minuto, como todos los demás candidatos. Por eso, por ejemplo, también se gestiona, cuando hacen propaganda, quién va a ir primero, porque tiene que ir al azar, porque sabemos desde la lingüística que hay posiciones temáticas que son más persuasivas para el interlocutor. Ya. Que si alguien habla más tiempo va a ser más persuasivo para el interlocutor. Claro. Que si alguien tiene la imagen más grande, que eso se relaciona con los recursos, va a ser más persuasivo. Entonces, para equiparar esta justicia informativa y pensando en los electores, esto se hace pensando en que las personas tengan un acceso justo a la información, se regula. Entonces, el debate es altamente regulado, es un tipo de género que se relaciona con la argumentación, altamente regulado porque es una instancia más pública. Pero yo quiero destacar dos cosas que tú estabas diciendo. Por un lado, sobre debatir, argumentar, que no es tener la razón, y que tampoco yo siento que no es incluso llegar a consenso, porque podríamos incluso no llegar a ningún consenso. Y eso es lo que Chantal Mouffe llama como agonismo. El agonismo es como el desacuerdo. Que tú y yo discutamos o intercambiemos puntos de vista no significa que eso nos vaya a los dos generar un consenso. Podemos los dos quedarnos con la misma posición, pero haberla puesto en la mesa y saliendo de aquí irnos a desayunar. Claro. Y eso no cambió nada en nuestra relación, y yo aprendo con ese agonismo a respetarte y a respetar mi idea también. Entonces, también eso de qué importancia lo que decía Francisca, de que en esta sociedad neoliberal siempre queremos ganar, pero a veces argumentar no es ganar, es vivir en el agonismo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las cosas que nosotros desde las clases se utilizan como mecanismos para acabar con el consenso, para acabar incluso con el agonismo? Son cuando tú estás hablando sobre un tema y hay un estudiante que se levanta y dice, me voy porque este tema me incomoda. Claro. Y el incomoda es lo mismo que el callarse. Es el famoso uncomfortable gringo, ¿no? Yo con esta temática me siento uncomfortable, no lo aguanto en mi cuerpo, me paro y me voy. Pero no eres capaz de ver que hay otro que puede opinar algo y que ese tema te va a permitir explorar algo sobre otra cosa que tienes que pensar. Y cómo lo puedes debatir. Entonces ahí las estrategias del debate son muy importantes, y nosotros te queríamos preguntar sobre todo cuál es la importancia del debate para las personas, por qué las personas argumentamos. Que un poco nos comentes esto. Sí, bueno, las personas argumentamos porque evidentemente hay una pluralidad de voces, hay opiniones múltiples, y sin embargo tenemos que vivir en armonía.
Entonces la argumentación se constituye como una herramienta pacífica para poder, y tiene mucha razón con lo que dices, que muchas veces no vamos a llegar a un consenso y tampoco es lo adecuado que todos pensemos de la misma manera, pero sí la argumentación permite que nosotros abramos ventanas epistémicas y actualicemos el estado cognitivo de nuestros interlocutores, sobre todo pensando en que nosotros tenemos una formación que nos permite entregarles esas herramientas a los estudiantes. Entonces, en el fondo, yo no te digo lo que pensar, yo te digo cómo pensar. Y por eso es importante que el razonamiento es muy universal, porque si tú piensas que aprender a pensar te va a servir para comprender lo que lees, por ejemplo, porque argumentar constituye... pone en funcionamiento, mejor dicho, mecanismos de razonamiento complejos, como la inferencia. Ya nosotros evaluamos nuestra realidad, evaluamos algo, lo contrastamos, investigamos, y eso es súper relevante porque yo creo que hoy se está dejando de argumentar. O sea, vemos que muchas personas solamente arrojan su aseveración, su tesis, pero no hay nada que lo respalde, no hay una garantía, que son los modelos que nos proponen para poder analizar un argumento. Entonces, no es visto como algo útil. Y eso es lo que a mí me preocupa, que la argumentación deje de ser útil. Porque cuando la argumentación deja de ser útil, puede generarse mucha violencia. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que son pequeños síntomas de cuando conversar ya no es una herramienta de solución. Dentro de algunas asignaturas, me acuerdo de mi formación, teníamos un tema en común, o sea, hablábamos un tema fisiológico o cualquiera dentro de la materia, y cada uno, el profesor nos decía, ya, debatan sobre este tema, y cada uno tenía que poner su punto de vista sobre ese tema. Y hoy en día, no estoy claro si ese tipo de metodología como debate dentro de las aulas está siendo utilizada hoy en día. Mira, qué bueno que lo comentemos, porque justamente yo quería hacer referencia a 3 visiones sobre la argumentación que surgen a partir del giro lingüístico del siglo XX y el giro pragmático. Entonces, ya no, la argumentación ya, porque era muy lógica, ¿cierto? La argumentación se enfocaba en la lógica, en la validez interna de los argumentos, y a partir del giro pragmático pasa a considerar aspectos del contexto. Entonces, lo que sucede es que tenemos 3 autores, Perelman, Toulmin, que sacaron un libro en el 58, y que ahí tenemos conceptos como el auditorio universal, por ejemplo, de Perelman, o el modelo de Toulmin, que nos permite detectar cómo se construye un argumento. Entonces podemos evaluar la validez de ese argumento, pero considerando aspectos factuales. Ya también se llama de lógica factual o lógica informal. Pero para efectos de lo que tú comentas de las herramientas metodológicas para usar en el aula, lo que se recomienda ahora es la pragma dialéctica. Pragma dialéctica. Sí, de Franz van Emeren y Rob Grotendorf, que son autores que trabajaron ahí en la Universidad de Ámsterdam, y ellos mezclan aspectos de la pragmática como los actos de habla. Piensen ustedes cuando ven las redes sociales, si pudieran transformar en un verbo lo que la gente comenta. Podríamos sintetizarlo como una agresión, como una ofensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué acto de habla yo estoy emitiendo con mi argumentación? Yo quiero agredir, por ejemplo, la famosa falacia ad baculum, que es la amenaza, o la apelación a las emociones, que ahora está muy, muy, muy de moda, porque es muy efectivo, porque somos muy vulnerables emocionalmente. Y justamente este modelo de la pragma dialéctica nos invita a tener un debate razonado, que tiene 4 partes. La apertura, en donde estamos, es la primera parte donde yo estoy dispuesta a escuchar al otro. Qué importante lo que decía, por ejemplo, Ingrid. La apertura, luego tenemos la confrontación, en donde yo digo mi punto de vista, tú dices el otro, y en esa parte hay una regla, que es la regla de la libertad. Yo no le puedo decir al otro cállate, yo no le puedo decir al otro no te quiero escuchar. Yo tengo que darle el derecho, la oportunidad de poder confrontar las posturas. Y eso nos va a afectar, en el fondo, que seamos familia, que seamos vecinos, no tendría por qué afectar. Y luego la argumentación propiamente tal, que es la presentación de las razones para creer tal cosa, y la conclusión, que es, bueno, llegamos a un acuerdo o cada uno se queda en su lugar, ¿verdad? Pero es importante el debate razonable, ¿ya? Y aquí tenemos un tema profundo, porque lamentablemente hoy día vemos como discursos que creíamos extintos, como el del supremacismo, por ejemplo. O sea, yo he visto muchos comentarios que dicen, no, los españoles llegaron a civilizar a los indígenas, desconociendo toda la cultura que ya tenía la población aborigen. Claro. Y los europeos son mejores. O sea, hay un tema de supremacismo. Hay una cosa muy interesante. Una vez vi un documental donde decía, los colonizadores fueron emprendedores. Claro, sí, claro, así como también sin saber qué importante es lo del lenguaje y lo que nos
nos estás diciendo de la argumentación y de la construcción lingüística, porque detrás de una palabra hay una carga ideológica que no se puede omitir. Sí. Entonces tú le llamas emprendedor a alguien, es un término neoliberal, un término que tiene que ver con las relaciones económicas, y entonces justificas de esa manera la opresión, la violencia, el ataque, el exterminio, diciendo eran emprendedores, estaban haciendo su empresa, estaban haciendo su negocio, ¿no? Así como, la libertad de emprender. Claro, es complejo porque cuando no tenemos una base, un marco común de razonabilidad, entonces, ¿cómo yo debato con alguien que es terraplanista? Ah, claro. Sí. ¿Cómo yo debato con alguien que es antivacunas o con alguien que es negacionista del cambio climático cuando hay un consenso científico o hay verdades históricas que respaldan una realidad objetiva? Creo que una tarea importante de la política y de las escuelas, de hecho, se hizo un programa para combatir la desinformación, hay un informe muy bueno que sacaron en el 2023, ahora las deepfakes, las fake news y todo eso, creo que es muy importante establecer ciertos marcos mínimos de razonamiento que nos permitan no retroceder en todo lo que hemos avanzado con respecto a ciertos acuerdos que ya creíamos superados. Por ejemplo, el supremacismo, por ejemplo, y todos los discursos que Oye, pero a ver, como docente, para darle herramientas a un profesor que esté igual de desesperado que el que gritó, ¿no? Así. Sí, ¿cómo combates con ese tipo de discursos supremacistas o con los terraplanistas? Claro. ¿Cómo combates con ellos? ¿Qué le dices como docente? Mira, a ver, un estudiante que sea así terraplanista. No me ha tocado, pero puede ser. Sí, pero puede ser. Bueno, yo creo que ahí hay que echar un paso atrás nomás y entregar las razones. Ya, y decir, y aceptar el agonismo, no dar por hecho que el estudiante lo va a saber y sobre todo antagonismo, ¿no? Sí, no, se llama agonismo según Chantal. Sí. O sea, tú le dices las razones, pero si no las entendió, claro, bueno. Sí, pues tampoco yo puedo obligar a alguien a que cambie su postura, pero sí, bueno, de partida ya la situación de argumentar es positiva, independiente de si se llegue o no se llegue a un consenso, y sobre todo enfatizar en que la experiencia no es la única forma de acceder al conocimiento. De repente los estudiantes, como todavía no han sido alfabetizados en la investigación, en la lectura, en todo eso, tienden a pensar que no, es que yo lo vi, entonces por eso es verdad. Claro. Y resulta que nuestro sistema cognitivo tiene un montón de errores, tiene un montón de sesgos, porque es económico, porque es rápido, funciona muy bien, pero genera que tengamos prejuicios, que tengamos estereotipos, que tengamos errores de razonamiento. Entonces decirles, bueno, si tú crees eso porque no lo has visto, bueno, se sabe desde la antigüedad, ¿cierto? Por la sombra, quien ha viajado en avión, no sé, pueden ver un video. Yo creo que ahí darse y tener la paciencia de entregar razones que pueden parecer obvias para nosotros, pero también tener en consideración que no lo son para todos. Oye, claro. Interesante temática, Ingrid, pero como siempre... Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Oye, pero me quedo con los 4 puntos del debate. Apertura, sí, confrontación, argumentación y conclusión. Sí, de la pragma dialéctica. Esos 4 se los voy a decir a mi señora. Oye, mira, la lingüística me enseñó 4. Empecemos por la apertura. Ya, como conversemos. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Porque si no... ¿Qué pasa? No. Y aparte lo dice así Alex temblando. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, y ahí me dice, cállate. Ya, no, ya acabó, se cerró. Francisca, ¿algunas recomendaciones que quieras entregar para nuestro público que nos está escuchando? Bueno, una serie que a mí me gustó mucho porque en la segunda temporada de The Voice, una serie bien conocida, hay una situación en donde hay un personaje que es supremacista, ¿ya? Y bueno, esa manera de trastocar todos los discursos como propios, como el genocidio blanco y todas esas cosas, pero es importante porque ella hace una serie de propaganda a través de las redes sociales y vemos cómo esa propaganda, vemos cómo lo lingüístico se transforma en acción. Perfecto. Y eso es peligroso, ¿cierto? Vemos que puede tener un impacto en la conducta de los individuos, como nosotros dejamos que fluyan esos discursos sin ningún filtro, sin ningún control, sin ningún análisis. Así que eso me gustaría recomendar. Y también, bueno, una película que se llama La Guerra del Fuego, una película francesa muy bien antigua, que nos dice un poco el origen de cómo los seres humanos pudieron empezar a ponerse de acuerdo cuando hacían guerras por un poco de fuego. Perfecto, ahí están las recomendaciones de Francisca, de María Francisca. Le digo Francisca, pero no sé si la Fran le gusta que le digan Fran. Más cortita. Ingrid, recomendaciones, saludos. Yo me despido, pero antes quiero darles 2 recomendaciones a propósito de este programa. No olvidar algo que dijo Francisca, que el docente tiene herramientas, que el docente estudió para tener esas herramientas que le van a permitir
abrir diálogos con los estudiantes y que no hay que perder de vista eso, que nosotros somos los adultos y que como adultos y como personas que hemos estudiado más, tenemos la obligación de encauzarlos bien independientemente de lo que piensen ellos. Y lo segundo es no olvidar que un problema o una situación se soluciona con el trabajo de todos. Y eso aplica para las redes sociales. No podemos juzgar nada si nosotros mismos estamos generando esa violencia en las redes. Y perfecto. Sería todo, Alex. Muchas gracias, Ingrid, María Francisca. Y nos estamos viendo en el próximo miércoles con un nuevo capítulo de Convocación de Profesor. Chao, chao. Under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything is meant to be okay. The television dreams of tomorrow. We're not the ones I'm meant to follow. That's enough to argue. Well, maybe I'm the faggot America. I'm not a part of a redneck agenda. Now everybody do the propaganda and sing along to the edge of paranoia. Welcome to a new kind of tension all across the alien mission, where everything is meant to be okay. The television dreams of tomorrow. We're not the ones I'm meant to follow. Hey, that's enough to argue. Hemos presentado Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Hasta el próximo capítulo.